Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues el tema de la migración, hace más o menos un año, más o menos, y quizá 2 o 3 veces más, durante el año pasado platicamos con Tonatiuh Guillén, quien fue el primer comisionado del Instituto de Migración en esta administración, un hombre estudioso de la migración de toda su vida, integrante del Colegio de la Frontera Norte ahí en Tijuana mucho tiempo, conocedor pues del tema, y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Tonatiuh, qué gusto, buen día. ¿Qué tal, Manuel? Encantado de saludarte. Muchísimo. Que sea buen año, Tonatiuh, primero que nada. Y tu punto de vista, tu observación, no fue diferente a lo que tú nos decías. Se va a poner peor. Así fue durante el año. Vimos circunstancias bien complicadas. Y no sé, es un tema nada más de terminar el 22 para entrar al 23, como si en tema de la migración tuviera algún tipo de diferencia lo que pasa un año con otro. ¿Cómo ves lo que se está viviendo y lo que vamos a vivir este año? En principio no hay un corte 22-23. O sea, las tendencias del 22 van a persistir. Ahorita te comento rápidamente. Uh-huh. Y sobre todo desde la perspectiva de flujos, que también es muy importante su revisión. Y desde luego desde la perspectiva de las políticas migratorias, que lamentablemente tampoco están aportando innovaciones por el lado de derechos, por el lado de protección o desarrollo más amplio de mercados laborales, por ejemplo. Y en ese no evolución de políticas migratorias y sí crecimiento y expansión de flujos, pues hay una tensión terrible que estuvo manifiesta pues de manera muy notable y grave en el 22, y que lamentablemente lo más probable apostaríamos sin mucha dificultad de que va a persistir y ponerse más grave en el 23. Uh-huh. En términos de flujos, Manuel, los números pues siguen muy altos. O sea, si medimos por la cantidad de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, pues son más de 230,000 eventos por mes. Uh-huh. Solamente cerrando noviembre fueron 233,000. De esos, la novedad que empezó en el 20, a mediados del 20, es que los mexicanos somos el 40%. O sea, después de haber estado más de una década muy estable en nuestra movilidad, uh-huh, pues ahora ya estamos otra vez moviéndonos por las razones económicas y de desplazamiento interno por refugio. Uh-huh. Entonces, ese es un gran cambio y seguramente va a continuar. Y las otras novedades son muy importantes subrayarlas. Hasta hace 2 años parecía que todo el tema estaba concentrado principalmente en el norte de Centroamérica y toda la discusión alrededor del norte de Centroamérica. Pues ya no. Entonces hay 3 nuevos grandes flujos que son sorprendentes por su escala. Si sumamos todo el flujo de Guatemala, El Salvador y Honduras, uh-huh, es un número inferior al que acaban de alcanzar los cubanos. Entonces, más de 34,000 arribos en la frontera sur de Estados Unidos, uh-huh, solamente en noviembre. Es un número todavía inferior al de los nicaragüenses. Bueno, uh-huh, ese es el gran flujo sorpresivo y en expansión. En sorpresión me refiero, uh-huh, para la estadística, uh-huh, no para los factores que lamentablemente cada vez son peores en Nicaragua. Uh-huh. Sí, es terrible la dictadura nicaragüense que obliga a la salida de miles y miles de personas. Y el otro dato que también vimos hace unas semanas de manera muy intensa, pues fue Venezuela. Uh-huh. Entonces también los venezolanos, en términos así muy genéricos, diríamos que las dictaduras latinoamericanas están expulsando agresivamente a su población por muy distintos factores. A lo mejor localmente se expresan diferente, pero es un hecho impresionante la salida de cubanos, de nicaragüenses que no venían hasta el norte de esta escala. Ya son muy superior, como reitero, a Honduras, El Salvador y Guatemala juntos. Los nicaragüenses es un número mayor, y venezolanos. Entonces el cuadro por ahí va, Manuel, y es muy probable que persista, y que tengamos innovaciones, para ponerlo así entre comillas, más por el lado del control
tipo a la que se aplicó a los venezolanos entre Estados Unidos y México, que por cierto sí ha inhibido el flujo, y que es una tentación, me imagino, para Estados Unidos repetir esa medida de control indirecto, disuasivo, para nicaragüenses y para cubanos. Es probable, pero creo que por ahí están las rutas, Manuel, de lo que está pasando ahora y que sigue siendo grave. Cubanos, nicaragüenses, venezolanos desplazados por razones de seguridad, como decías, el caso también de los mexicanos, que ya somos el 40% de estas cifras totales, 230,000 la última cifra que llegó a la frontera con los Estados Unidos, Tonatiuh, y me llama la atención lo que dices al inicio, no arroja mejorías en materia de cuestiones de derechos humanos, pero entonces algo nos está faltando, porque sería más bien, como algún día nos decía una de nuestras reporteras, Laura Cardoso, pues no hay acceso a la vivienda, no hay acceso a la seguridad, no hay acceso a la alimentación, no hay acceso, digamos, normal, como se debe entender, habitual, pues al sistema de salud. ¿Te refieres a esas cosas o te refieres a lo que hemos visto en años anteriores, cuando, por ejemplo, metían familias con niños en una prisión en algún punto ya en Tabasco, en Chiapas, o quizá un maltrato, un jaloneo, una golpiza a los migrantes? ¿Cómo entenderlo ahí? El dato en genérico lo podemos denominar en función del no respeto de derechos humanos, del no respeto del derecho de las personas a buscar y a solicitar y a pretender refugio en un tercer país, impedir el paso suyo, y entonces la capacidad de inclusión de México, que ha estado haciendo su tarea, pues es todavía menor, a pesar de que esté la Comar haciendo un esfuerzo en ese sentido. Uh-huh. Y sobre todo Estados Unidos, con todo y el nuevo gobierno de Biden, pues persisten los instrumentos que dejó el gobierno de Trump con relación a instrumentos de expulsión, como todavía el título 42, por ejemplo. Así es. O las deportaciones que van a continuar, a pesar de que haya alguna apertura mayor a refugios. Eso también es cierto. Si ha habido alguna puerta un poco más amplia en esta dirección. Pero el tema de fondo es que estamos solo en un escenario reactivo desde el punto de vista de las políticas migratorias y un escenario dirigido hacia la contención. Entonces ese panorama pues está violando derechos, está generando cuadros en donde los grandes ganadores son los traficantes de personas y en donde también tenemos datos de muerte de migrantes y refugiados los más altos en todos los tiempos. Pues sí. Entonces sí, ese es el costo humano de este drama entre flujos migratorios y de refugio y políticas restrictivas. Y las salidas las sabemos, o sea, hay que avanzar hacia un mapa, a un acuerdo internacional mayor. Así es. Y ahí hemos escuchado mucho la intención, pero realmente no medidas concretas en acuerdos regionales amplios. Atorados en el enfrentar, ¿no? Refugio y desarrollo. En la reacción y en la contención, ¿no? Solo reactivo. Exacto. En la contención. Tonatiuh, muchísimas gracias, que sea un buen año y ojalá podamos seguir platicando el tema. Con mucho gusto, Manuel, y que tengan un gran año también ustedes. Gracias, Tonatiuh Guillén, muchísimas gracias, excomisionado del Instituto de Migración, estudioso precisamente de esta materia.